5. Bien, señores, son las 9:08. Continuamos conversando con el presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, Marilena tenía una pregunta, José se ha integrado a Anibelca y después vamos a ver una explicación del proceso de votación. Doctor, después de las primarias del 6 de octubre surgieron muchísimas críticas al proceso y a la Junta, inclusive críticas a nivel personal que no procedían. Pero eso se dispersó y después, producto de eso, vinieron manifestaciones de apoyo. Agrupaciones empresariales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, menos Fuerza del Pueblo, que insiste con sus dudas, insiste con sus críticas, y me gustaría conocer su opinión sobre eso. Ayer precisamente estuvieron acá César Fernández y Johnny Ventura, entre otras personas, de Fuerza del Pueblo, e insisten que ellos no les convence, los miembros de la Junta, que no hicieron la auditoría que se había pedido, que en esos informes le dijimos fueron informes favorables, sí, pero había muchas sugerencias para mejorar, que todavía a la 1 de la mañana se estaba votando, y dice César Fernández, el PLD sugiere que suspendan candidatos de Fuerza del Pueblo y en 24 o 48 horas la Junta procede. Manuel Crespo de Fuerza del Pueblo habla sobre la publicidad de Gonzalo, inauguración y demás, y la Junta no dice nada. La pregunta, su posición en torno a estas dudas y críticas que mantiene la Fuerza del Pueblo. Las elecciones son el domingo de la semana que viene. Okay. Próximo domingo. Domingo 16. Domingo 16. Sí. La Junta Central Electoral, entendemos nosotros, está en una etapa final. El próximo. Sí, y eso indica no dejarse distraer. El único abogado real que te puede defender, mira, agradecemos los apoyos, son necesarios, las expresiones, pero al final de cuentas lo único que te defiende es tu trabajo. Es el trabajo el mismo que se torna en abogado. El abogado es el trabajo. Y teniendo nosotros el encargo de estas elecciones para el domingo 16 de febrero, en unos días, la Junta Central Electoral está concentrada y empeñada en esto. Igual, la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre trae esta expresión, refiriéndose al abuso de los derechos. Abuso de los derechos. Los reclamos, cuando pierden el fundamento de o la justificación de lo objetivo y razonable, podría tornarse un abuso del derecho que tiene la persona de pedir y de reclamar. La Junta Central Electoral atiende, oigan, con mucho cuidado y atención, todas las demandas y reclamos que se le hacen. Y lo hace en función a los recursos que tiene. Y también lo hace en atención a lo que dispone la ley. Y también hay algo que nosotros no podemos obligar a los demás. Nosotros no podemos obligar a nadie a que confíe en nosotros. Así como nosotros tenemos todo el derecho a no confiar en algunas personas. Porque eso es recíproco. Hay un asunto de planteamiento y de fe. Doble vía. La fe, muy bien lo sabe Eury, es un don. Así es. Y también está muy socorrida la expresión, yo no creeré hasta que no meta los dedos. Tomás. La comprobación. En la democracia usted no puede obligar a nadie a que confíe ciegamente. Y de hecho, las dudas, cuando son razonables, preservan a las instituciones. ¿De qué? De que las mismas instituciones puedan cometer errores. Porque errar es de humanos. Me decía un diplomático, pero es que yo nunca había visto unas primarias. Digo yo, pero estamos en la misma situación, porque yo tampoco. Yo tampoco, y me tocó organizarlas. Sí. Y nadie se imaginó, aquí tampoco, que ese padrón abierto que estaba en la ley y ese padrón cerrado determinaría concurrentemente en la simultaneidad de ese día dos situaciones completamente diferentes.
para ser administradas ese día por la Junta Central Electoral. La Junta es árbitro, pero es administradora. Y como es administradora, precisamente tiene el deber de, en esa administración, aplicarlo el sentido del equilibrio de la justicia que llama la Constitución. Porque, ¿cómo se le llama a las elecciones? La justa electoral. Oye el nombre que tiene, porque su naturaleza de justicia. Tiene que haber igualdad entre las personas que se están manifestando. Igualdad en el uso de los recursos. Fíjense todo. Ahora, la igualdad como tal, ¿dónde existe de una manera, yo diría que pura, en el certamen electoral, en la justa electoral? ¿Dónde está la verdadera igualdad? Que el voto de un sano vale lo mismo que el de un enfermo. Que el de un médico vale lo mismo que el de un chofer de carro público. Y eso hay que preservarlo, porque ese es el único instrumento que tiene el dominicano, el ciudadano dominicano y las dominicanas, para ese día reivindicar uno de los principios esenciales de la democracia, que es la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está la libertad de las personas. La coacción es inimaginable en un sistema democrático. Usted no puede coaccionar el derecho que tienen las personas a decidir. Por eso, si bien tenemos sufragio universal, el voto es secreto. El voto es secreto. Yo siempre digo esto. ¿Cómo se sabe en este sistema por quién votó una persona? Una de las certificaciones evidentes y esenciales del voto automatizado, que nosotros insistimos en más democracia. ¿Por qué? Porque es más rápido, más seguro y es más eficaz. Pero una de las cosas que sí que están claras es que es secreto el voto. No se sabe por quién votó, porque no hay cómo trazar la identidad, hacer trazabilidad, la identidad del votante con la persona o el candidato que ha elegido. Digo esto porque me lo acaba de recordar en algún momento el secretario de la Junta Central Electoral que está con nosotros acá, que en lo que tiene que ver con el final y comenzar a transmitir, es una recomendación de la Unión Interamericana de los Organismos Electorales, que llamó la atención de nosotros de que no podían detenerse indefinidamente la divulgación de resultados. ¿Por qué? Porque entonces esa ausencia de información iba a ser suplantada por una información que no era la correcta y que podía prestarse a distorsiones. Y genera incertidumbre. Y además el hecho de que el órgano iba a permanecer mudo. ¿Y por qué tiene que estar callado? No, si tiene la información, si ha tomado las previsiones para que no se extienda esa votación, administrando el final. ¿Y por qué debe temer a comenzar a dar? De hecho, nosotros, nuestra experiencia en el año 2008, es que cuando teníamos el 10%, dimos el primer boletín. Ahora hemos llevado a un 50%. Y eso también nos deja ser hasta un exceso. ¿Y por qué un 50%? Bien, si José, estábamos antes dando boletines con un 10%. Bueno, claro. Sí. José. Bueno, doctor, me llama la atención. Arregla el micrófono, por favor. Me llama la atención este informe publicado hoy en las páginas centrales de los periódicos de la Fundación Internacional de Sistemas para Sistemas Electorales. Me llama la atención dos cosas. La primera, que dice: el equipo de evaluación no identificó ninguna deficiencia importante en el sistema de votación automatizado que se utilizará en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020. Eso hay que anotarlo ahí. También me llamó la atención que ellos piden un custodia para los artefactos después de las elecciones. Sí. Exacto, para los artefactos. Incluso incluyen el concepto de valor hash, que es una configuración informática de garantía, sí, así es. De transmisión. Bytes. Sí, el valor hash, primera vez que yo veo eso publicado fuera de un yo pregunté porque informático. Yo no lo entendía tampoco, pero son ahorita cuando ustedes se vayan yo voy a hablar un poco de eso. Ahora, doctor, le hago dos preguntas. Primero, este espacio que pagado en las páginas centrales de los periódicos, que vale muchísimo dinero, ¿este espacio lo pagan ellos, por un lado? No. Ellos, porque no dice junta. No, aquí. ellos tienen, sí, pero es de ellos, el contenido. Ellos tienen su informe publicado en su página.
Está ahí disponible. Está en inglés. O sea, la página del IFE está completa. Está en inglés y en español. Okay. Ahora yo debo decir lo siguiente. En cuanto a la custodia. Interesante ese punto. Ellos sugieren que lo que es la identidad, dice el artefacto, tú no puedes meter 9,000, casi 10,000 equipos en el Banco Central. No. Entonces, Ellos se están refiriendo a que hay un concepto en esto, clonado. Es decir, todos tienen el mismo software, todos. Pero no todos tienen ni el mismo padrón ni la misma boleta. Porque el padrón y la boleta viene a ser su atadura con la tierra, como yo he dicho, con el territorio político, de donde ese equipo pertenece para el día de las elecciones. Pero ellos dicen algo que es muy interesante. Si se fuese a averiguar cuál fue el software que se le puso a todas, tiene que haber un testigo calificado. Y el testigo calificado tiene que estar en una bóveda independiente. ¿Ellos sugieren el Banco Central? ¿Sugieren ellos el Banco Central? Pudiera ser un banco. Sí, o pudiera llevarse a varios lugares. Lo importante es que esté el testigo calificado de que ese fue el software que se usó. Yo creo que eso es válido. De hecho, los padrones, para que ustedes tengan una idea, antiguamente los padrones hace 20, 25 años en materia electoral estaban en el Banco Central en la bóveda. Ah, sí. Antes. Y en manos de los partidos también. Es decir, yo creo que por ahí van las cosas. Lo importante de AIFES, que es toda una historia. AIFES es en el caso nuestro para esta elección, es una colaboración técnica muy importante. Pero a mí lo que más me gusta es el acompañamiento. Pero ustedes tienen que pagarlo. El país tiene que pagarlo. $300,000 financió USAID para esto. Para este proyecto. O sea, los norteamericanos están pagando esto. Los norteamericanos están pagando, vamos a decir, me gusta usar esta expresión, USAID. Pero son los norteamericanos. ¡Ay, coño! USAID. Y además hay una cosa, nosotros intentamos, la historia es esta, el día 28 de noviembre, el Pleno de la Junta Central Electoral solicitó la colaboración de AIFES. ¿Pero para qué? Bueno, que se tenga entendido. Hay una agencia federal norteamericana que hace la certificación de todos los software que se usan en las elecciones norteamericanas. Y a raíz de una visita nuestra a la Organización de los Estados Americanos, uno de sus funcionarios me comentó, me dijo, mire doctor, a mí me parece que a ustedes les convendría que con la asistencia técnica de esta agencia certificadora norteamericana, que es una agencia federal, ustedes certifiquen el software de ustedes. Pero ustedes no le pueden llegar a esas personas, sino es a través, por ejemplo, de AIFES, que es una institución reconocida, tan reconocida que fue presidida originalmente y fundada por un antiguo embajador de los Estados Unidos aquí, Charles Manat, lo recordarán, sí, claro, que fue presidente del Partido Demócrata en Washington y uno de las oficinas de abogados más grandes de los Estados Unidos, la regenteaba este señor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues nosotros mandamos la carta el día 28 de noviembre y recibimos la respuesta afirmativa el día 19 de diciembre. Entonces comenzamos definitivamente a trabajar, pero pendiente condiciones, con la condición pendiente de que USAID financiara esta colaboración. Como requisito de ellos. De ellos, ¿por qué? Porque ellos dicen que ellos no podían permitir ¿Cuál es la otra pregunta? que nosotros pagáramos eso. Doctor, el 6 de octubre el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en ese caso competidor interno del PLD, se dirigió al país diciendo que había ocurrido un fraude basado en la manipulación de los algoritmos de los sistemas informáticos que estaba utilizando la Junta. Usted dijo determinantemente que no, que esos resultados estaban correctos. Pasado varios meses y después de este informe de IFE y sus recomendaciones, ¿usted mantiene la posición de que los resultados de las elecciones internas del PLD
no fueron obtenidos mediante manipulaciones informáticas al sistema. Vamos a llamarle AIFES, que suena mejor, como lo está llamando el presidente de la Junta, ¿no? Oye, pero nosotros no somos, yo soy dominicano, ¿y te quiere que yo hable inglés? No. Antonio, di algo, Antonio. No, pero suena mejor. ¿Quiere que yo hable con qué vaina? Suena mejor, AIFES suena mejor. O sea, con todo respeto, mira, cuando voy a hacer lo más bueno es recurrir a la historia cuando usted no quiere meterse en problemas de discusión. Claro. Miren, eso provocó hasta la renuncia de un miembro de la Junta. En 1966 ganó el doctor Joaquín Balaguer las elecciones. Eso fue un golpe duro. Sí. En mi casa, mi familia estaba simpatizando con el profesor Bosch. Y yo vi a mi papá en esa noche decir que él no entendía cómo eso había pasado, porque nosotros habíamos hecho una guerra para que volviera la constitucionalidad sin elecciones. Así es. Vinieron las elecciones y sucede que los motivos por los que se hizo la guerra, resultaron la persona que encarnaba perdidosa. Eso fue una manifestación decepcionante. Pues los gringos manipularon todo. Pero ¿qué pasó? Pasaron muchos años y un día apareció en los archivos del Congreso, apareció este dato que lo reivindica Bernardo Vega. Y es que dentro de las soluciones políticas a la guerra de abril, con una intervención militar norteamericana, estaba hacer elecciones o no. ¿Y por qué los Estados Unidos terminaron favoreciendo? Dicen esos informes de esos archivos. No lo digo no. Y lo documenta Bernardo Vega. Porque en 2 encuestas que hizo Gallup, Balaguer estaba Balaguer ganaba. Y están publicadas en los archivos desclasificados. Él ganó sus elecciones en el 66. Entonces, ¿qué pasa? Coño, qué bárbaro. Pero bueno. Pero eso está publicado. Eso está ahí. Ahí están las encuestas. Legitimando esa asquerosidad histórica. Pero ahí están las encuestas. ¿Qué pasa? Y en el gobierno del PLD y de Bush. Oye, traigo yo. Entonces, vamos a ver la convención. En la cultura dominicana, político-electoral, ha estado presente este elemento, esta acusación. No hay elección que eso no salga. No hay elección que eso no salga. Yo pienso que el criterio, uno se va haciendo los criterios en la vida en función al desenlace de los acontecimientos. Y yo diría que en mi convicción personal, yo creo que ahí no hubo ningún fraude. No hubo fraude en la Convención Interna del PLD. No, esa es mi convicción. Atención personal. a Roberto Rosario Márquez. Ahora bien. Son actos no hubo fraude y procedimientos humanos. Y en los acontecimientos humanos como tal, está la conducta del hombre y de las mujeres. Leonel debería pedirle disculpas a usted. No, yo no digo que no. Porque él declaró también que nosotros somos personas honorables. Oh, claro. Y yo eso es lo que voy a creer siempre. Y se mantiene, doctor. Yo no creo otra cosa también que quiero reivindicar aquí. Ajá. En estas contestaciones, bajo ningún concepto, la Junta Central Electoral puede de alguna manera emocionalmente presentarse como una víctima herida. Esto es parte del oficio. Esa es su tarea. Y el que no esté dispuesto, óigame bien, en este trabajo a ser cuestionado, que se dedique a otra cosa. Así es. A nivel 2006, personal, ustedes eran muy amigos. Bueno, yo puedo decir que con todas las personas que están participando a nivel dirigencial de todos los partidos políticos, con la mayoría he tenido y cultivado una gran amistad siempre, que no la he revocado, porque yo no escucho nada de eso. Yo no veo Twitter, ni nada, a mí no me interesa. ¿Cómo va a ser, nada de eso. ¿Usted vive en una burbuja? No, yo vivo trabajando en la Junta. Yo trabajo en la Junta. Oye, yo estoy aparcado. Mi corazón y mi inteligencia están aparcados en la Junta Central. Pero usted está esperando esa llamada de Leonel Fernández, aunque no sea ahora, no doctora. Tiene que hacerla. Vamos con Ibelka, entonces, para ver si tenemos la explicación del tema. Voto automatizado versus voto físico. En términos de costos y en términos de logística del montaje,
¿qué tanta diferencia hay? Diferencias. ¿Qué tanta diferencia Hay hay en términos de diferencias. presupuesto? Y a su vez le pregunto, Hay diferencias, durante claro. el 2006, 2010 usted presidió la Junta Central Sí. Electoral. Ahora está ocurriendo lo propio. La base legal ha cambiado un poco. No del todo. No del todo. Anivelka, ha cambiado pero totalmente. ha cambiado un poco y se le ha adjuntado la ley de partidos y agrupaciones políticas que no existía en el 2006. ¿Qué entiende usted debe fortalecerse en términos legales, me refiero, teniendo la posibilidad de hacer hasta la comparación de un esquema y otro? ¿Y qué, por el contrario, entiende usted que debemos seguir trabajando para incorporarlo a la ley? Yo creo que hay un diseño macro del sistema electoral dominicano que tiene que en algún momento, porque las cosas no se están cambiando todos los días, pero la verdad es que no es lo mismo de cuando estábamos en el 2006, 2010. Es otra situación. Para comenzar, los eventos electorales se han judicializado, porque la Junta Central Electoral ya no tiene la última palabra, sino que concurren otras instituciones que son Junta Central Electoral, por supuesto, número 2, Tribunal Superior Electoral, número 3, Tribunal Superior Administrativo y Tribunal Constitucional, y yo agrego, y la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Al concurrir en el sistema tantas instituciones, diríamos que pudiera hacerse el proceso tortuoso, en términos de que tú decides algo hoy, pero entonces eso es pasible de que sea modificado por la intervención de un juez. Oye, y eso para un órgano que está administrando, además está el tiempo también, está el concepto de la urgencia, Sí. Hay asuntos que son puntuales, las elecciones son el domingo de la semana que viene, y punto. Es decir, hay cosas que tú estás convocando las asambleas electorales, que es un llamado que hace la Constitución. Tú no puedes salir con un cuento. No, señores, porque ahora no. Las elecciones son ese día. Y ese día tendremos abiertos 16.032 colegios electorales. Eury. No, Doctor. discúlpeme, le preguntaba El también costo, sobre el costo. el El costo. Bueno, versus definitivamente que en el modelo automatizado tienes un costo, pero no es costo, es inversión. Entonces yo quisiera esperar que esto otro. ¿Pero qué termine. le sale más caro, el físico o el Lo que pasa es que en términos de eficacia, electrónico? mira, en términos de eficacia, como el voto automatizado es una solución a un problema, que es el del voto preferencial, lo que te vas a ahorrar en disgustos y discusiones de un escrutinio Es mal más que lo que hecho cuesta el otro. y mal cuadrado, no podemos llevarlo a un asunto de costo Claro. y de... Doctor, una pregunta muy puntual. La Junta había tomado una decisión sobre el orden de las boletas para estas Sí, elecciones. esa es una buena pregunta. Tuvo que cambiarla. Eso se va a mantener. Y el doctor Leonel Fernández ha dicho que aunque lo acepta para estas elecciones, él no acepta para las elecciones de mayo Sí. que se mantenga eso. ¿Qué va a hacer? Yo creo que él está en el fondo arguyendo algo en lo que tiene razón. Voy a explicar esto. Tiene razón porque la decisión de la Junta es para esta elección de febrero. Ok. Me explico. En el día 8 de mayo del 2016, la Junta Central Electoral fijó el criterio de que el orden de prelación de los partidos en la boleta lo determinaba la sumatoria de los votos válidos emitidos en el nivel presidencial. Sí. En el 2017, en atención a un recurso de revisión que estaba todavía abierto de esa decisión de la Junta, esta Junta Central Electoral modificó el criterio y dimos una resolución de que esa jerarquía o prelación del orden la determinaba la sumatoria de votos válidos emitidos en el nivel presidencial, municipal y congresional. Muy bien. Ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral anuló nuestra resolución. La anuló. Pero unos partidos llevaron a su vez ante el Tribunal Constitucional un recurso de que se anulara lo que había dicho el Tribunal Superior Electoral porque estaba fuera de competencia para eso. Una vez eso era un asunto competencia del Tribunal Superior Administrativo y no del Tribunal Superior Electoral. Pues muy bien, pasó el tiempo. Se aplicó inveteradamente desde entonces acá la prelación determinada por el voto, la sumatoria de los votos en el nivel presidencial, porque la nuestra había sido anulada. El día 4 de diciembre del 2019, años después,
el Tribunal Constitucional hizo una publicación donde decía que había anulado la decisión del Tribunal Superior Electoral, de donde la nuestra retornaba a la vida, retornaba a la luz, y entonces el día a José la luz. Y entonces, ¿qué pasó? El día 10 de diciembre dimos una resolución estableciendo que el orden lo determinaba para estas elecciones. Lo determinaba la sumatoria de los votos válidos emitidos en los niveles presidencial, congresual y municipal. Y ahí estábamos todos felices. Hasta que el día 17 de enero, a las 10:02 de la noche, el presidente del Tribunal Superior Administrativo, conociendo de una demanda cautelar en suspensión de ejecución de la sentencia nuestra, de la resolución nuestra, y arguyendo que nosotros nos habíamos excedido porque ese aviso del Tribunal Constitucional era un aviso y no la sentencia misma, que habían unos derechos adquiridos, según él, que había una seguridad jurídica, según él. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso, pero que entonces había que suspender la ejecución de la resolución nuestra. Bien, pero ¿qué pasa? Eso sucede 17 de enero, pero la sentencia íntegra le llega a la Junta, la leen el día 20, el lunes 20, antes de la Altagracia, 29 días antes de la elección de febrero. Oigan lo que son los tiempos. Está suspendida. ¿Hasta cuándo está suspendida? Que aquí viene el punto. Está suspendida, dice el magistrado presidente del Tribunal Superior Administrativo, que estará suspendida hasta que el Tribunal Superior Administrativo conozca del fondo de la contestación. Pudiera ser que de aquí a mayo, conociendo del fondo de la contestación, vuelva a vivir el criterio nuestro, que es en el que nosotros creemos y que la justicia electoral no nos ha permitido aplicar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Caíamos en el vacío? No, tendríamos retornando al statu quo que había imperado inveteradamente desde el 8 de mayo del 2016 a que fuese ese el criterio del nivel presidencial que se aplicara para esta elección. Lo que pasa con esta explicación es que es demasiado larga. Sí. Y como es tan larga, se torna aburrida. Sí, eso es verdad. Y en una la gente discusión quiere acción, nadie la doctor. quiere oír. La audiencia ¿Para quiere qué acción. están hablando de eso? Bueno, pues sí. La gente quiere que usted diga que Leonel no tenía razón cuando habló de fraude. Mira, La gente quiere acción. Ahora vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a explicar. Tremenda explicación. Al regreso vamos a Y no fue explicar con aburrida. el director de elecciones Es aburrida. el sistema de votación. Estamos conversando con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán. Cambio y fuera.